Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a el quinto programa de Hombres en Conflicto. El día de hoy pues vamos a continuar dialogando sobre las conductas que hacen los hombres. Y vamos a explorar algunos aspectos centrales de las conductas, en este caso las conductas de violencia. Brevemente vamos a dar un repaso sobre los tipos de violencia, que ya son más conocidos en general por el público que nos ve: conductas de violencia física, sexual, económica, patrimonial o psicológica. Y vamos a profundizar sobre todo en las conductas de persecución que a veces llegan a ser los hombres. Vamos a ver de qué se tratan. Y después las conductas de resistencia que las mujeres llegan a tener a nuestras conductas de violencia. Las conductas de resistencia de las mujeres es algo muy importante que observemos y que aprendamos a leer y a respetar, porque a veces es justamente la respuesta viene con la misma carga emocional, afectiva, de enojo, de poder, que con la que nosotros hemos hecho algunas conductas de imposición, y a veces no vemos esas imposiciones. Entonces vamos a ver tipos de violencia, vamos a ver conductas de persecución y vamos a ver también las conductas de resistencia. Y finalmente vamos a hablar sobre el retiro, que es otra conducta para evitar la violencia, como una manera no de solucionar los conflictos, pero sí de evitar la violencia cuando hay algunos conflictos que escalan mucho y estamos observando que nos empezamos a molestar y podemos violentar. Entonces, bueno, pues eso es lo que vamos a ver en este quinto programa. Esperamos que te sea de utilidad y comencemos. Bienvenida y bienvenido. Gracias. Pues vamos a comenzar sobre el tema del día. El tema del día, pues seguimos con las conductas. Las conductas que hacen los hombres en situaciones de violencia particularmente. Hemos tenido programas donde hemos hablado de las conductas de intimidad, las conductas de igualdad. Ahora hablemos de las conductas de violencia. Todos sabemos que existen las conductas de violencia física, en donde se invade el espacio físico de la pareja, de la otra persona, su cuerpo, su cuarto, los objetos que le rodean, y se llega a agredir para controlarla, para someterla. Las conductas de violencia emocional, formas de comunicarse, actitudes, silencios, que también buscan impactar en la experiencia emocional de ella y doblegar o buscar algún tipo de respuesta en ella en donde se someta a algo que él está pidiendo. Las conductas de violencia sexual, en donde se cometen hostigamientos, acosos, formas de violación, tocamientos, determinadas expresiones sobre el cuerpo de ella, sobre las maneras de percibir y de expresar la sexualidad, los afectos, el erotismo en ella, y que se busca también controlar y someter. Las conductas de violencia económica, en donde básicamente se busca controlar el trabajo de ella, sus dineros, la manera en que gasta, la manera en la que ella maneja en general sus tiempos para trabajar en la casa, trabajar en un espacio laboral, y el manejo del dinero y de los recursos. Y las conductas de violencia patrimonial, que básicamente están dirigidas a someter o tomar recursos de ella, departamentos, terrenos, bienes que ella pueda tener, con el fin de apropiárselos y de despojarla de ella de estos bienes.
Estos tipos de violencia, en el caso de México, las podemos encontrar en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Te invitamos a que les eches una leída para que te informes cómo ya en las leyes están tipificadas estas conductas de violencia. Aquí nos interesa particularmente profundizar algunos aspectos sobre las conductas de violencia de los hombres. Un primer aspecto son aquellas conductas de violencia que les vamos a llamar conductas de persecución hacia la pareja. Estas son conductas en donde yo en un momento de conflicto con ella hago algo para que ella venga a mí y yo pueda atacarla. O en un momento dado ella quiere, en un momento de conflicto conmigo, en donde ella percibe que me estoy molestando mucho, ella sale o busca alejarse y yo tengo la conducta de perseguirla e ir tras de ella. Es importante estar atento a las conductas de persecución, así como a las otras conductas de violencia. Y las conductas de persecución básicamente lo que buscan es perseguirla o hacer que venga hacia mí como una trampa para someterla. Entonces, ojo con ese tipo de conductas. Otro tipo de conductas que es importante, a las cuales es importante estar atento, son las conductas de resistencia que ella llega a tener como respuesta a conductas de violencia que yo llego a ejercer hacia ella. Las conductas de resistencia buscan romper el ciclo de la violencia, salir del ciclo de la violencia, oponerse a determinadas conductas de violencia que yo pueda ejercer hacia la otra persona. Las conductas de resistencia de ellas son una respuesta a mis conductas de violencia. Muchos hombres nombran estas conductas de resistencia como es que ella me violenta. Y a veces son excusas para yo violentarlas más. Eso se va trabajando en los espacios de intervención con los hombres y van dándose cuenta que muchas veces hay conductas que ellas tienen, como mostrarse molesto conmigo, como rechazarme, como cuestionarme, como alzarme la voz, como llegar a decirme ciertas frases o ciertas cosas que a mí me desagradan y que ellos inicialmente interpretan como una violencia hacia ellos y que son en realidad conductas de enojo, de resistencias de ellas a otras prácticas que yo hago que tienen que ver con la violencia física, sexual, económica, patrimonial y psicológica, pero que yo no reconozco como si fueran conductas de violencia mías. Entonces, usualmente las conductas de resistencia, muchos hombres lo que hacen con las conductas de resistencia es nombrarlas como de violencia, incluso algunas mujeres así las ven, y minimizamos las conductas nuestras que efectivamente son de violencia y que buscan controlar. Entonces hay que diferenciar muy bien estas conductas. Las conductas de resistencia de ella buscan entonces oponerse y parar mis conductas de violencia. No hay que nombrarlas como conductas de violencia hacia los hombres, porque las conductas de resistencia, como ya lo dije, buscan romper el ciclo, salir de la situación de violencia. Lo que los hombres tenemos que darnos cuenta es más bien qué conductas de violencia yo llego a tener para controlarla, para pedirle algo, para imponerle algo y saber que si yo presiono mucho, que yo quiero que ella salga conmigo, que yo quiero que me haga de comer, que yo quiero que cuide a los hijos, que yo quiero que me escuche, que yo quiero que haga algo, eso inevitablemente va a generar una respuesta de resistencia. Pero es el resultado de la conducta de imposición que yo estoy haciendo, de violencia. Entonces, ese es el segundo tipo de conducta a la que hay que estar atentos. Las conductas que ellas tienen hacia mí, que a mí no me agradan, pero que pueden más bien significar conductas de resistencia en donde yo no me estoy dando cuenta que estoy sometiendo y ella a través de su resistencia me indica pues que algo no está bien. Y finalmente, un tercer tipo de conducta que es una alternativa a las conductas de violencia, pues es la conducta de retiro.
La conducta de retiro es muy importante en los programas de intervención. Muchos hombres ya las hacen de manera frecuente, común. Lo que hacen muchos hombres es, tienen un problema con la pareja, se molestan y entonces en lugar de seguir ahí la discusión y el malestar, lo que hacen es retirarse, salirse del lugar. Ese retiro o salir del lugar de conflicto a los hombres les permite serenarse, reflexionar, estar más tranquilos, aclarar los sentimientos, aclarar sus ideas. Muchos hombres llegan lo hacen de manera automática porque tal vez papá lo hacía o algún hombre que conocieron lo hacía y ven que les sirve. El retiro no soluciona los conflictos, ese es uno de sus problemas. El retiro lo que sí permite es que tú pares en un momento de un conflicto fuerte, tú pares la posibilidad de ejercer violencia hacia tu pareja. Entonces es importante ejercitarlo, es importante que cuando tú veas que vas a explotar, mejor tome la decisión de retirarte. En los grupos decimos que el retiro tiene varias reglas, tiene un método, una manera de aplicarse. La primera manera de aplicarse es que tú acuerdes con ella cuando estás tranquilo en un momento en que se pueda dialogar, le comentes que has decidido que cuando veas que te molestas mucho en un conflicto, que te vas a retirar. Y que el objetivo no es dejarla con la palabra en la boca ni ignorar el problema, sino que el objetivo es tranquilizarse, meditar, reflexionar el problema y la situación. También es importante que se acuerde un tiempo del retiro, 1 hora, 2 horas, no más, hasta 3 horas tal vez, para que tú te tranquilices. Algo importante es que una vez que se toma el retiro, tú le puedas hablar a ella, mandar un mensaje a ella, preguntando si ya hay condiciones para que él pueda regresar, que si ella se siente segura cuando tú regresas. A veces yo ya puedo estar tranquilo, pero ella no. Ella todavía tal vez fue un momento muy tenso de discusión y ella necesita más tiempo. Uh-huh. Entonces, en el retiro, pues lo que uno sí hace es irse a tomar un café, relajarse y meditar. También lo que uno puede hacer es platicar con alguna persona que a uno lo orienta, lo apoya, que comprende la situación de conflicto y que me permite solucionar el problema sin violencia, sin imponer. Lo que no se hace en un retiro es manejar, tomar un carro, porque muchos hombres enojados se ponen en peligro y ponen en peligro a otros. Lo que no se hace en un retiro es alcoholizarse, tampoco es adecuado porque eso inhibe la reflexión e inhibe la responsabilidad sobre el conflicto. Lo que tampoco se hace en un retiro es irse con otra pareja sexual, con alguna amiga, contratar un servicio sexual para yo olvidarme de todo y aprovecho ese momento para irme con otra persona. Lo que no se hace en un retiro es usar armas, usar cuchillos, porque estando yo enojado o confundido puedo hacer alguna tontería, lastimar a alguien o lastimarme. Uh-huh. Lo que no se hace en un retiro es buscar personas que fomenten mis conductas de abuso y que no me permitan comprender la situación desde una postura de la no violencia. Entonces, estas conductas son muy útiles. El estar atento a cuando yo realizo conductas de perseguir a la otra persona o hacer algo para que venga hacia mí y atacarla en ese momento, es útil. Si yo voy a ejercer conductas de persecución, hay que pararlas. También si yo observo que de repente digo algo y ella me responde en la misma intensidad, entonces es tener conciencia que yo estoy sembrando algo y que la respuesta de ella es lo que yo estoy cosechando. Entonces es asumir una responsabilidad en esa conducta de resistencia de ella. Entonces es pensar, mira, esto que me está diciendo, que me está molestando, es la consecuencia de algo que yo le dije.
Entonces mejor lo que yo hago es modificar lo que yo dije o cómo lo dije o lo que hice para que ella pueda tener otra respuesta. Entonces identificar también las conductas de resistencia son importantes. Y finalmente, contemplar que en el momento en que yo estoy muy enojado en un conflicto, yo puedo retirarme y que es útil y evita el escalamiento de un momento de discusión y de conductas de violencia, pues es algo que también ayuda mucho para parar las conductas de violencia. Entonces te invitamos a estar muy atento a estas 3 tipos de conductas para poder disminuir la violencia hacia la pareja, hacia la familia. Bueno, pues vamos a continuar en nuestra siguiente sección. Muchas gracias y te invitamos a reflexionar sobre estos 3 tipos de conducta y por supuesto las conductas de violencia hacia las mujeres que comentamos al principio. Muchas gracias. Vamos a continuar. Pues continuemos con la historia que como te hemos platicado es una sección donde conversamos acerca de la experiencia de algún hombre, como tú, como yo, como cualquier hombre, con base al tema que estamos abordando en el programa. Y como te decía, ahora estamos reflexionando sobre las conductas de violencia. Bueno, vamos a imaginar que tenemos a Ignacio, y ese día Ignacio se sale de su casa, sale visiblemente molesto, visiblemente enojado, y él se encuentra en la calle y está pensando sobre el problema que acaba de tener con Laura. Laura es su esposa, ya llevan varios años juntos. Ignacio va caminando sobre una calle cercana a su casa y está meditando de los problemas que tienen sobre los hijos, los problemas que tienen sobre aspectos de la comunicación en la pareja. En ese momento se le ocurre, toma el teléfono, le marca a su esposa y le dice que le gustaría verla. Ella le dice, pero ¿para qué quieres verme? Acabamos de discutir. Laura lo duda. Y él le dice, no, me gustaría verte porque creo que es importante que platiquemos. Cuando ya se quedan de ver en una esquina cerca de la casa, él todavía se siente molesto. Y Laura se da cuenta, ya lo conoce, ya identifica sus signos de molestia. Y cuando él le dice que van a platicar y sale un tono de voz de cierta forma agresivo y molesto, Laura le dice, no, yo no quiero que platicar ahorita contigo. Y él explota, inmediatamente le empieza a decir que es que ella no entiende, que él quiere solucionar las cosas y que ella se está negando a hablar. Y Laura lo que le dice que no, que lo que él está haciendo es volverla a violentar, que él no está tranquilo y que él no puede y ella no quiere platicar con él en esas circunstancias porque él no puede, porque él está visiblemente molesto. Se da la vuelta, se va caminando, casi corriendo, y él empieza a perseguirla hasta que de repente se para y dice, pues sí, o sea, ella tiene razón, estoy molesto con ella, me debo de tranquilizar. ¿Se acuerda que en algún momento hizo algún acuerdo con ella de qué hacer en esos casos? Porque ambos estaban de acuerdo en que él era, como se dice, de mecha corta, muy enojón. Y decide tomar la dirección opuesta hacia donde Laura va caminando para pues ya no perseguirla. Se va caminando, va reflexionando y entonces se sienta en un restaurante, pide un café y se siente triste. Le habla a su hermano le dice, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Es raro que se hablen, usualmente no se hablan. Y su hermano intuye que algo le está pasando porque lo conoce y porque escucha el tono de voz en que él está hablando. En ese momento Dante empieza a platicarle la situación, a desahogarse con él y empieza a llorar. Su hermano lo escucha y le pregunta en dónde está.
le dice Ignacio el lugar en donde está, le manda la ubicación y su hermano le dice, voy para allá, no te preocupes, vamos a platicar. No te muevas de ahí, no tomes ninguna decisión importante, primero platiquemos para que aclares las cosas. Y bueno, pues dejemos a Ignacio y su experiencia. Y como siempre pregunto en este espacio, ¿te ha ocurrido algo así? ¿Has tenido alguna vez este tipo de conductas donde insistas en verla, en continuar una discusión cuando no tienes las condiciones para hacerlo? No porque seas mala persona o buena persona, aquí no se trata de eso, sino simplemente porque hay problemas que requieren más claridad en la mente, que requieren una perspectiva distinta de cómo la estoy viendo y que requieren un estado de ánimo más acorde con el diálogo, más acorde con la comunicación. Y a veces no se tiene. Eso le pasó a Ignacio. ¿Te ha pasado a ti algo así? ¿Qué ocurrió básicamente con Ignacio? Primero, él intenta retirarse, se sale, así empieza la historia, porque él se da cuenta que va a estallar. Después se intenta tranquilizar, pero le gana el impulso y le escribe a Laura pidiéndole que se vean, y eso es una conducta de persecución. Laura lo identifica, se retira haciendo una conducta de resistencia, y él ya la va a perseguir, continuando la persecución cuando se da cuenta que no es lo que él quiere, y se da cuenta cuando Laura le dice que no está en condiciones, que está muy enojado. Él dice, pues sí, estoy muy enojado, y decide tomar entonces una conducta opuesta hacia la dirección donde va Laura. Y entonces sí ejerce un retiro de alguna forma. Entonces te invitamos a reconocer estas formas de respuesta ante los conflictos que nos permiten una mayor intimidad con nosotros mismos y aclarar lo que tanto nos duele en algunos conflictos. Y sobre todo respetar las formas de resistencia que a veces las parejas tienen hacia conductas de abuso que llegamos a ejercitar. Bueno, pues vamos a ir a la siguiente sección y espero que esta breve historia te haya sido de utilidad. Muchas gracias y continuamos. Pues continuemos con las crónicas del grupo de hombres. Y vamos a imaginar que está el grupo de reflexión, y en ese momento llegamos a la mitad del grupo, ya están los 6, 7 asistentes, están regresando de un receso, ya tuvieron una primera actividad, y el facilitador les dice que van a continuar el trabajo. En ese momento les pide que se sienten, que van a iniciar un proceso de intervención. Estos grupos de reflexión usualmente son grupos para intervenir en experiencias de violencia y buscar alternativas. Lo que les dice el facilitador, que se llama Omar, les dice, bueno, que se sienten, que ahora van a iniciar una técnica de intervención. Los hombres se sientan y Omar les pide que cierren sus ojos. Todos los compañeros cierran sus ojos y Omar les da una serie de indicaciones en donde les pide que respiren de manera profunda y que se vayan relajando. Los hombres van siguiendo la voz de Omar y en un punto Omar les dice, ahora cada uno recuerde por favor el ejercicio de violencia, un ejercicio de violencia que hayan tenido con su pareja o con alguna expareja si alguno de ellos no tiene en ese momento. Y si no ha tenido pareja o expareja, pues un ejercicio de violencia con alguna mujer cercanos a ellos. Puede ser la mamá, la hermana, la hija, incluso una compañera de trabajo o una amiga. Cada hombre va recordando un hecho de violencia, Omar los dirige, les hace preguntas guía en el ejercicio, qué desencadenó el hecho de violencia, qué pasó,
cuáles fueron las conductas de violencia, cómo se sentían ellos, cómo se habrán sentido ellas, qué reacciones tuvieron ellas ante las conductas de violencia de ellos. Y poco a poco los hombres van recordando hasta un punto, después de unos 15 minutos, 10 minutos, 15 minutos, que Omar les dice que vayan llegando al final del hecho de violencia y gradualmente les piden a todos que abran los ojos. Los hombres abren los ojos después de un breve rato y Omar les pregunta si alguno de ellos quiere compartir su hecho de violencia. Un hombre dice que sí, el círculo, en este caso están en círculos los hombres, uno de ellos pasa al frente con su silla, el facilitador se pone enfrente de él y hay un cofacilitador que está en el pizarrón y que va apuntando la experiencia. Y el facilitador le dice, bueno, platícame cómo inició, se desarrolló y terminó tu hecho de violencia. Y él le comenta brevemente que fue en el momento en que llegaron a la tienda, en el que ella quería comprar unos cigarros, y él se enojó mucho porque él no quería que ella fumara. En ese momento ella le dice que no, que ella sí quiere seguir fumando, que es un tema que ella no va a poner a discusión en la relación, y él se molesta, se sale de la tienda. Ella se mantiene indiferente a esa situación de él, compra los cigarros, se sale y toma un cigarro y empieza a fumar dirigiéndose hacia él. Cuando llega con él le da una cachetada y tira el cigarro al piso y ella lo empuja y en ese momento él se da cuenta que se siente muy mal. Ella lo empieza a insultar, le dice que no tiene por qué meterse con eso y él se siente maltratado y violentado. Va a responder con más violencia cuando ve que hay gente que está cerca viendo la escena, se para y se retira y se va. En ese momento se hace un ambiente pesado en el grupo. A veces en los grupos se comentan historias de violencia de este tipo o más severas y bueno, es lo que los hombres van a trabajar. Y entonces básicamente lo que le pregunta el facilitador es que si reconoce sus ejercicios de violencia. Él dice que por supuesto que sí. Se da cuenta que haberle dado una cachetada es ejercicio de violencia física, que él nunca pensó haberlo hecho, pero lo hizo, pero que de alguna manera él dice, bueno, es que también ella me empujó. Y entonces él le comenta que si él cree que ese empujón de ella es resultado de esa cachetada, ¿no? Y él se queda pensando y dice, bueno, es que también me gritó. Y lo mismo le pregunta el facilitador, bueno, ¿tú crees que esos gritos y ese empujón que ella te dio es como respuesta a la cachetada que diste? Él comenta que se siente, Ignacio comenta que se siente muy, muy, muy confundido y Omar, el facilitador, le dice que no se preocupe, o sea, que es lo que él ve y sobre las conductas. Y entonces él dice, bueno, sí, yo ejercí una presión en la tienda para que no lo compraran, le hablé especialmente fuerte. Después me salí porque ya no quería presenciar, validar que ya se comprara los cigarros. Y cuando vi que se acercaba hacia mí, yo lo sentí como un reto y por eso reaccioné, pues dándole una cachetada y tirando el cigarro. Y me molestó más cuando me empujó y me gritó. Dice, y ahora que lo dices, pues sí, me doy cuenta que desde mi actitud en la tienda y mi orden, como si yo fuera su papá, de que no comprara los cigarros, incluso que ella comprara los cigarros puede ser una manera de respuesta a mi manera de exigirle que no lo hiciera. Entonces le pregunta a Omar, a ver, Ignacio, ¿y cuáles son las conductas de resistencia de ella? Y él dice, bueno, ahora que lo veo, pues sí, comprarse el cigarro, fumar y dirigirse hacia mí, empujarme, pues fueron conductas de resistencia, donde ella se está reafirmando y diciéndome, pues, que ella va a hacer lo que ella quiera porque pues a ella le gusta fumar, aunque a mí no me gusta que lo haga. Y entonces le pregunta a Omar, entonces puedes ver tus conductas de violencia
y puedes ver tus conductas de resistencia. Y las escribe el cofacilitador en el pizarrón, y entonces quedan más claras las conductas de violencia y las de resistencia. Y él dice, pues sí, dice, ya las estoy viendo. Y Omar le pregunta, y dime, ¿te retiraste? ¿Por qué no te retiraste? Él dice, bueno, cuando yo me salí de la tienda, me estaba retirando de la situación conflictiva. Y le dice, ¿estás seguro? ¿Te alejaste del conflicto? Y él dice, bueno, lo real es que pues no estaba tan lejos de la entrada y yo sabía que ella cuando saliera me iba a encontrar. De hecho, me quedé ahí como una manera en que ella fuera hacia mí. Y Omar le pregunta, entonces esa habrá sido más que un retiro, una conducta de persecución, en donde tú te colocaste estratégicamente para esperarla y posiblemente atacarla, como lo real es que fue lo que pasó. Y él dice, sí me identificó que esa fue una conducta de persecución. Parecía una conducta de retiro, pero realmente fue perseguirle. Y cuando tú ya te retiras de la situación al final del hecho de violencia y le das la espalda porque no quieres seguir escalando golpes e insultos, será una conducta de retiro. Y él dice, no, pues lo real es que ni le dije a ella que me retiraba, lo real es que pues sí la violenté y el retiro es antes de la violencia, más bien yo salí huyendo porque no quería que eso escalara, que fue como una conducta de huida, dice Ignacio. Ok, entonces le dice el facilitador, yo te invito a que si vuelva a ocurrir algo así, que veas que ella compra cigarros, te retires. Pero realmente te retires, o sea, y respetes el hábito que ella tenga y ya después, ya más sereno, y ya platicarás con ella acerca de si eso es algo que ella está dispuesta a negociar o no. Que así como lo hice, le dice Omar, yo creo que tu pareja no está dispuesta a negociar. Y Ignacio dice, de acuerdo, elige un compañero, hacer compromisos de retirarse cuando vea que ella va a comprar cigarros y no inmiscuirse en sus hábitos. Y poco a poco ir construyendo un espacio de intimidad para platicar sobre ese hábito y también sobre el que a él no le gusta, el que ella fume, pero también el respeto a ella de tener los hábitos pues, que se le den la gana. Y bueno, se acaba la sesión y dejemos al grupo de hombres cerrando esta técnica. ¿Cómo viste? O sea, podemos trabajar cosas fuertes, profundas en los grupos de reflexión y reflexionar sobre las conductas, en este caso, las conductas de persecución, las conductas de resistencia y las conductas de retiro. En este caso, este personaje, Ignacio, pues lo que hizo fue una serie de conductas donde sin él darse cuenta fue escalando cuando le dice a ella que no compre los cigarros, como efectivamente él lo dice, como si fuera su papá, y no es su papá, es su pareja. Cuando él se sale y tiene una conducta de persecución al quedarse afuera para después violentarla, atacarla con violencia física, y eso genera en ella pues estas conductas de resistencia. Fuma enfrente de él, se acerca hacia él fumando y después lo empuja y después lo insulta. Entonces hay que diferenciar muy bien conductas de persecución, conductas de violencia, conductas de resistencia y ver siempre al retiro como una posibilidad para desescalar un conflicto y generar condiciones para solucionarlo sin maltratar y sin violentar. Bueno, pues esa es la experiencia que te dejamos del grupo de reflexión de hombres. Esperamos que te haya sido útil y bueno, pues vámonos a la siguiente sección. Muchas gracias y continuamos. Vamos a continuar con la tarea del día.
Y bueno, como en otros ejercicios que hemos dejado, busca un papel, un lápiz o en tu computadora o en una hoja de preferencia. Yo siempre digo que son mejores los papeles, o sea, hace uno más contacto, se lo lleva uno a un cuaderno, se lo lleva uno a un café y puedes tener en los ejercicios que hemos dejado en los videos, puedes tener tu cuaderno, perdón, en donde puedes tener varios ejercicios que no tienes que hacerlo solamente una vez, los puedes hacer varias veces y puedes ir construyendo una bitácora sobre ti, sobre las conductas que quieres modificar, sobre algunas reflexiones sobre los ejercicios que aquí les compartimos e ir aprendiendo de ti mismo. Y si además te da tiempo para subir tus reflexiones en este canal, pues sería genial. Nos daría mucho gusto saber que los ejercicios que les dejamos son útiles para poder llevar la equidad de género, relaciones igualitarias a sus hogares y a sus relaciones interpersonales, a sus relaciones afectivas. Bueno, ¿qué ejercicio podemos dejar aquí? Pues mira, podemos dejar un ejercicio muy sencillo, pero no menos profundo, siempre lo digo yo. Todos los ejercicios aquí sí tienen un impacto, mueven cosas. Así es este trabajo con el tema de la violencia. Mira, en primer lugar, en la hoja escribe, la primera instrucción sería escribir un hecho de violencia que yo haya ejercido recientemente hacia mi pareja o hacia alguna mujer, hacia mi expareja o alguna mujer cercana. Elige de menos a más un ejercicio donde tú hayas percibido que pues abusaste, te impusiste o que hayas cometido alguna conducta de violencia física, económica, patrimonial, sexual o psicológica. Elige el hecho de violencia y escribo un hecho de violencia hacia mi pareja u otra mujer, cómo inició, se desarrolló y terminó. Y escríbelo en no más de 5 líneas, un resumen muy concreto. Después, en un segundo punto, en una segunda instrucción, escribe cuáles fueron las conductas de violencia que ejercí en ese hecho de violencia. Y recuerda las conductas que comentamos. Están las de violencia física, las de violencia sexual, las de violencia patrimonial, económica y las de violencia psicológica. Y ahí te invito sobre todo a que escribas siendo muy honesto contigo y describiendo sobre todo, no valorando, sino describiendo. ¿No? Pues cuando la jalé del brazo, cuando le grité y le dije algunas frases que la lastimaron. ¿Cuáles fueron mis conductas de violencia? Las escribes también, descriptivamente. En el punto 3, escribe cuáles fueron las conductas de resistencia que ella tuvo a mis conductas de violencia. ¿Cómo respondió ella en ese evento? E identifica las cosas que ella hizo cuando recibía esa violencia. Y esas son las conductas de resistencia. Y finalmente, medita en la pregunta número 4. ¿Por qué no pude retirarme antes de ejercer violencia? ¿Por qué no pude retirarme como una posibilidad para enfrentar ese ejercicio? Y escribe tus motivos en 5, 7 líneas de por qué no te pudiste retirar. Este ejercicio te invitamos a que lo hagas cuando estés tranquilo, se te van a mover cosas, pero vas a empezar a identificar este tipo de conductas y a ver la utilidad de ver estos videos. Y bueno, finalmente en el punto 5, enuncia tu compromiso a que te vas a retirar, a que vas a salirte de la situación, a que antes de explotar, de maldecir, de tener una conducta de violencia que la pueda lastimar, a retirarte.
y escribe este compromiso en los términos que tú quieras. Es un acto de responsabilidad contigo mismo. Y ahí mismo pon cuándo vas a hablar con ella y le vas a hablar del retiro en los términos que hemos dicho en este programa, como una nueva herramienta que tú puedes tener para enfrentar los conflictos. Haz ese acuerdo, escríbelo y cuando vayas a hacer ese compromiso con ella, incluso sería bueno que ella viera este programa para que ella sepa que cuando tú hagas ese compromiso no tienes la intención de evadir el conflicto o dejarla hablando. Hay mujeres que a veces lo siguen a uno porque quieren hablar del conflicto, es porque uno no dejó bien claro las reglas de lo que es el retiro, y ella va a saber para que ella pueda en un momento dado respetar tu decisión de retirarte. Bueno, pues este sería el ejercicio. ¿Cómo la ves? Realízalo, te invitamos, es útil. No lo hagas solamente una vez, date un tiempo, unos días, y toma otro hecho de violencia que hayas ejercido hacia tu pareja, o tal vez uno de tus hijos, hijas, hacia alguna otra mujer, y vuélvelo a ejercitar, como todos los ejercicios que hemos hecho y que les estamos ofreciendo. Siempre sirve mucho que uno lo haga una vez, pero ayuda mucho más si uno lo hace varias veces. Bueno, pues vámonos a los aprendizajes del día de hoy, a la última sección de este programa. Muchas gracias. Bueno, pues, ¿qué te ha parecido el programa del día de hoy? ¿Qué aprendimos de este programa? Pues vimos estas conductas de violencia hacia las mujeres, psicológica, económica, sexual, física, patrimonial, y profundizamos particularmente en las conductas que pueden incrementar y escalar el conflicto, como las de persecución. Hay que estar atentos a todas esas conductas de violencia. Todas someten y buscan aplastar a la otra persona e imponerle nuestras creencias, nuestros valores, sin tomar en cuenta lo que las otras personas quieren. Esas conductas, las conductas de violencia, siempre van a destruir las relaciones interpersonales y a las personas, a quien la recibe como quien la ejerce. Y bueno, hay que estar atentos a las conductas de resistencia de las mujeres. No son conductas de violencia hacia los hombres. Esa es una lectura que se da desde esta óptica. Nosotros decimos son conductas que buscan parar la violencia de los hombres, que buscan salir del ciclo de violencia y que buscan recuperar y defender la autonomía de ellas y sus derechos humanos. Y finalmente, pues tenemos la conducta de retiro como una alternativa a las conductas de violencia. En lugar de violentar, mejor me retiro. Muchas veces el retiro se puede tomar cuando yo observo que ella empieza a resistirse. Ese es el momento de pararse. Pero realmente debe ser cuando yo me doy cuenta que me estoy enojando, cuando yo observo mis conductas, que ya voy a ejercer conductas de violencia. En ese momento paro, no las ejerzo y me retiro. Y bueno, en los otros videos, en el primer video sobre conductas y en el segundo video sobre conductas, la primera y segunda parte del tema de conductas, en el video 3 y 4 de esta serie de Hombres en Conflicto, te ofrecemos las alternativas a las conductas de violencia, que son las conductas de intimidad y las conductas de igualdad. Échales un ojo, te invitamos a hacerlo. Bueno, pues espero que te haya agradado este programa. Es un placer poder dialogar y compartirte pues todos estos aprendizajes, que es lo que hemos aprendido en 30 años de trabajar con hombres que ejercen violencia. En grupos de reflexión, en talleres, en pláticas, tenemos mucho que enseñar los hombres y mucho que aprender los hombres. Y por supuesto en escuchar a las mujeres y al movimiento feminista en particular. Gracias y espero que te haya agradado. Nos vemos en el siguiente programa. Deja tus comentarios, dale like y es un placer estar contigo. Hasta luego, nos vemos.